Por fin tenemos fotos de Jimin en el aeropuerto rumbo a París para el evento de Dior. Y no solo eso, también ya salieron las fotos de él en el mismísimo evento. La verdad, volver a verlo en este tipo de apariciones dejó a más de uno con la boca abierta. No está de más decir que Jimin terminó siendo tendencia, porque definitivamente sabe cómo volver locos a sus fans con cada movimiento que hace. En el aeropuerto se veía relajado, con ese estilo que solo él sabe llevar, irradiando elegancia sin ni siquiera intentarlo. Y ya en el evento de Dior, ¡wow! Simplemente deslumbrante. Su presencia brillaba tanto que parecía que todo giraba alrededor de él. Cada detalle, desde su mirada hasta la forma en que posaba, fue suficiente para robarse todas las miradas. Después de terminar su presentación en el evento de Dior y de dejar a todos deslumbrados con su presencia, Jimin sorprendió aún más porque decidió hacer un live después de mucho tiempo. La última vez que se conectó en directo había sido junto con Jungkook, hace aproximadamente 2 meses, pero esta vez fue diferente. Después de 2 años volvió a hacer un live completamente solo. Verlo otra vez en esa cercanía con sus fans fue algo realmente especial. Durante la transmisión, Jimin comenzó diciendo que ese día había sido su primera vez en 2 años teniendo una agenda pública, así que estaba bastante nervioso. Explicó que como los fans lo verían por primera vez después de tanto tiempo, se preparó bien para poder mostrarse de la mejor manera. Agradeció profundamente a todas las personas que fueron a verlo en el evento y comentó que se sentía feliz de que, por suerte, el clima no estaba tan caluroso ese día. Confesó que él también había extrañado mucho a sus fans y que durante todo ese tiempo se ha preguntado cómo y cuándo podría volver a hablar con ellos. Dijo que, como era la primera vez en mucho tiempo que tenía una actividad pública, pensó que lo mejor era visitarlos después del show, y por eso decidió hacer ese live. Jimin mencionó lo hermoso que fue el atuendo que le prepararon para el evento y lo bonitas que habían quedado también las imágenes del espectáculo. Luego comentó que el wifi del lugar no funcionaba muy bien y que parecía congelarse, algo que le resultaba bastante extraño. A pesar de eso, continuó hablando y dijo que era muy bueno poder ver a sus fans y que debería hacer esto de venir más seguido a saludarlos. Recalcó que siempre se preguntaba cómo estaban los fans y luego habló un poco del trabajo que estaba haciendo. Explicó que estaban trabajando en el disco y que en varias ocasiones había querido visitarlos antes para contarles cuánto habían avanzado y cómo estaban preparando todo, pero que no lo había hecho porque seguían organizando las cosas. Comentó que constantemente estaban preparando todo y que era un proceso continuo. En medio de la transmisión, preguntó si ya funcionaba bien la conexión porque no estaba seguro de si el wifi iba a cooperar. Incluso dijo que quizá tendrían que hacerlo de otra forma, como ya se había mencionado. Finalmente, notó que la conexión parecía mejorar y expresó un alivio al respecto. Más adelante habló sobre los preparativos de la gira. Aclaró que todavía no había nada preparado en cuanto a eso, porque lo principal en este momento era enfocarse en terminar el álbum de la mejor manera. Explicó que aún no había coreografías ni nada definido, pero que la idea era acelerar los procesos y hacer todo bien, sin más retrasos. Comentó también que algunos fans estaban preguntando cuándo saldría su próximo trabajo en solitario, y respondió que, como ya sabían, lo más importante para él era Bangtan. Dijo que en eso tenía que centrarse y que por lo tanto
su regreso como solista tendría que ser más adelante. Recalcó con fuerza que ahora era el momento en que Bangtan tenía que regresar. Compartió además que había estado cuidándose mucho, corriendo y siguiendo una dieta adecuada. Sobre el nuevo álbum, explicó que será un proyecto que generará mucha curiosidad en los fans, aunque no podía dar demasiados detalles porque no quería arruinar la sorpresa ni hacer spoilers. Aún así, aseguró que cree que será un álbum hermoso para todos. Jimin dijo varias veces que tenía mucha curiosidad por las reacciones de los fans, por cómo se sentirían al escuchar el álbum y por cómo resultaría todo en general. Mencionó que no podía esperar al momento en que finalmente puedan encontrarse otra vez. Se mostró feliz por estar de regreso después de tanto tiempo y recordó que ahora ya había terminado su servicio militar, por lo que no tendría que volver a pasar por esa experiencia durante un buen tiempo. Dijo que, después de prepararse bien el próximo año, cuando salga el nuevo material, tendrá que reencontrarse con los fans en persona. Reconoció que debía mostrar siempre su mejor lado y volvió a insistir en que tenía mucha curiosidad por cómo reaccionarían sus seguidores con todo lo que está preparando. Admitió que no tenía pensamientos muy específicos en ese momento, pero que lo único que hacía era esperar constantemente el día en que pudiera verlos otra vez. Antes de finalizar, agradeció una y otra vez. Agradeció por ese día, a quienes fueron a verlo, a quienes lo observaron en el live y también a las personas que lo ayudaron a lucir tan bien durante el evento de Dior. Bromeó diciendo que la transmisión probablemente se apagaría sola si se quedaba demasiado tiempo en silencio, y se despidió diciendo, "Nos vemos en Corea", saludando con cariño antes de apagar el live.